Seguimos abordando el tema económico. Nos acompaña el doctor Adolfo Solís Farías, abogado fiscalista. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hablábamos hace unos momentitos con José Manuel Ripa precisamente estos temas y nos gustaría saber desde tu perspectiva, precisamente abordando los temas fiscales y los negocios de los empresarios de la frontera, ¿qué efectos ha tenido el recorte presupuestal o los recortes presupuestales anteriores y qué hemos de esperar ante un nuevo anuncio de recorte por cuarta ocasión? Bueno, lo que debes de recordar es que los recortes ayudan a la población en frenar el tipo de cambio. Regularmente el tipo de cambio tiene una libre fluctuación. Como no hay factores que lo detengan, simplemente en materia de política económica, política monetaria, cuando tú quieres frenar que el tipo de cambio siga subiendo, pues tienes los recortes por un lado y tienes por otro lado el aumento a las tasas de interés. Por ejemplo, la tasa base del Banco de México que subieron 50 puntos y que posiblemente se va a ajustar otros 50 puntos adicionales. Todo esto nos lleva a pensar que tiene una finalidad en los tipos de cambio. Tipos de cambio que se dispararon porque si tú recuerdas cómo estábamos al inicio de este sexenio, estábamos en 12.90 y cómo estamos al día de hoy, pues prácticamente hay un deslizamiento de más de 5 pesos que ha venido a impactar la economía de las familias, ¿no? Entonces el recorte ayuda para eso, para frenar los tipos de cambio. 16.40 el día de hoy, pero hace algunos meses o creo que semanas todavía casi 18 pesos. Entonces, ¿este fue la consecuencia directa de los recortes presupuestales? Sí, por supuesto. De hecho, el anuncio que hizo fuera de calendario el Banco de México en materia de recorte al gasto, junto con la Secretaría de Hacienda, el recorte al gasto, como el hecho de que hayan anunciado un incremento en las tasas de interés, fue lo que frenó al dólar. Y había mucho temor, porque si el dólar bajaba, como ocurrió, si el dólar bajaba, bueno, la política decidida, la política monetaria era adecuada. Pero ¿qué pasa si el dólar se les llega a ir? ¿Qué pasa si el dólar supera los 19 pesos? Entonces, significa que ya ni porque echaron, como coloquialmente decimos, toda la carne al asador, ya ni porque echaron toda la mecánica de política monetaria a la mesa, significa que va a funcionar. Entonces el dólar se va. A mí me parece que fue buena medida, porque si no, tendremos hoy un dólar arriba de los 19 y si te das cuenta hubo algunos ajustes a la baja, hoy de nueva cuenta tuvo una tendencia hacia la alza, lo vemos en casas de cambio de 6.40 en centros cambiarios, pero en el banco lo tenemos arriba de 17.40, un peso por encima del promedio. Entonces, la población regularmente que cumple con sus obligaciones, pues lo paga a través del sistema financiero. Medidas para detonar la economía, ¿qué hemos de esperar precisamente por parte del gobierno, además de estos recortes presupuestales que si bien beneficiaron en este tema, pues sabemos hay rubros importantes como la infraestructura que fueron perjudicados? Claro, pero desafortunadamente lo que México tiene es un mal desarrollo de políticas públicas. El mal desarrollo de políticas públicas lo que hace es ir apagando fuegos, ir tratando de cubrir necesidades que van surgiendo al día. Si hay una emergencia climatológica, si hay una emergencia económica, si hay una emergencia bursátil, si hay una emergencia de cualquier naturaleza, el gobierno apaga fuegos. Y no hay una política de largo plazo que diga, ¿sabes qué? En materia de política monetaria vamos a hacer estos controles, estos ajustes para estabilizar. En materia de política empresarial vamos a hacer esos estímulos. Hoy, por ejemplo, los empresarios no tienen estímulos. Hoy los empresarios, por ejemplo, cuando hablamos de mecanismos fiscales para estimularlos, no tienen ni mecanismos fiscales ni mecanismos extrafiscales. Por el contrario, tiene más presión fiscal, ¿no? Calculada al 19.3%. Tiene mayor presión en torno a las metas de ejemplaridad que quiere cumplir el gobierno, tiene mayor carga impositiva, tiene menor desarrollo, entonces esa política empresarial está fallando. Y luego, si nos vamos a otro segmento, también la política de desarrollo, tenemos ahí la cruzada contra el hambre, que a final de cuentas no acabó con los pobres, sumamos 2 millones de pobres más. Tenemos políticas de asistencia para ayudar a los adultos mayores, para ayudar a menores, para ayudar a instituciones no lucrativas, pero a final de cuentas seguimos creciendo en la complejidad de nuestra economía social. Entonces, ¿qué está pasando? ¿De qué sirve que hagas una cruzada contra el hambre si a final de cuentas tienes tú una desafortunada, un desafortunado incremento en la pobreza?
¿De qué sirve que tengas tú una política de desarrollo social si a final de cuentas te empiezas a estancar? Si se están solucionando los problemas de manera inmediata, le estás dando de comer a la población en esa cruzada contra el hambre específicamente, en algún momento, más no generando empleos o dando oportunidades a ese sector de la población. Entonces, estamos viendo pues esto como resultado. Ahora, ¿qué programas? Porque también hablamos mucho del gobierno federal, pero creo que también hay muchas cosas dentro del gobierno estatal en este sentido que se deben de poner en marcha. Sí, por supuesto, y en materia estatal y en materia municipal también hay deficiencias, y esas deficiencias son muy claras cuando tú empiezas a ver en materia de desarrollo cómo estamos en los haberes municipales. Si vemos cómo están las calles, cómo está la infraestructura hidráulica, cómo está la infraestructura vial, cómo está en esencia todo lo que corresponde al desarrollo municipal, nos damos cuenta que también hay fallas. Si vamos al Estado, no se diga. Yo soy muy crítico en el sentido de que veo que hay demasiada promoción, demasiados viajes, demasiada inversión en el turismo, pero a final de cuentas no hay una medición material real que demuestre que está trayendo un fruto positivo. Si tenemos mayor incremento en el empleo o menor desempleo, mejor dicho, eso no se debe a un trabajo de Estado, de municipio, de federación. Eso se debe a la política y condiciones socioeconómicas de la región que están permitiendo potencializar ese empleo por la creación de nuevas industrias, por la confianza que tiene el inversionista, por muchas razones. Pero eso me parece que tiene que empezar a gestarse como un vehículo de unión. La Federación del Estado y el municipio a la voz, a la sociedad, y con sus metas de que siempre vamos bien, siempre vamos mejor y siempre estoy mucho mejor que el año pasado y mucho mejor que el sexenio pasado y todos se echan flores, pero en la vida social la población no ve esa materialidad, no ve esa tangibilidad de cómo estamos saliendo adelante. Un ejemplo claro veía la cantidad de millones de pesos que se invirtieron en la campaña del chikungunya por parte de la Secretaría de Salud, la más cara en este sexenio y la más cara en no sé cuántos años. Pero por otro lado vemos que hay desabasto de medicamento, entonces como que no entendemos que esos millones se estén utilizando en spots publicitarios ante sí una emergencia de salud que hubo, pero que se podía transmitir la información y punto, pero ver que no hay medicamento, pero que hay spots de televisión, pues como que de alguna manera no nos deja muy claro qué es lo que se está tratando de solucionar. Claro, y hay a veces preocupaciones también porque solo en el gobierno hemos criticado que a veces hay malversaciones, desvío de fondos o corrupción, pero también en las empresas privadas. Déjame decirte que, por ejemplo, en el caso del H1N1, en el caso del H1N7, todo ese aspecto en materia de finanzas, en materia de empresa pública, en materia de qué medicamento tenemos que vender y cuándo tenemos que vender, realmente también hay una manipulación que se materializa en la bolsa. Esas empresas se hacen millonarias de la noche a la mañana con un anuncio de que se soltó otra vez el H1N1, que está la influenza a todo lo que da. Esos temas muchas veces generan a elevar el valor de las acciones y no tanto a abatir un problema social. El H1N1 ha existido, pero desde el hecho de que se gestó la enfermedad hace una década, prácticamente los laboratorios que son productores del medicamento que se patenta para estos efectos, pues prácticamente sus acciones las triplicaron, sus ganancias en bolsa las triplicaron y tal pareciera que tienen la exclusividad, que solo ellos pueden ser el laboratorio que fabrica ese medicamento, hasta ahora el 2017. Pero a mí me parece que es un tema también de vigilancia de las autoridades a ese tipo de empresas que se enriquecen a costa del temor de la sociedad. Ahora, un tema que las autoridades pretenden que olvidemos, pero por supuesto no lo haremos los bajacalifornianos, o no por lo menos las miles de voluntades que fuimos y firmamos en contra de este amparo colectivo contra el IVA. Hoy como que parece que piensan que como ya se olvidó el tema, quienes firmaron a favor de esa iniciativa, pues ya dicen, ahora sí reconocemos que lo hicimos. Híjole, yo creo que sí afectó, ¿no?, a Baja California, yo creo que sí afectó a la economía, porque normalmente vemos que apelan a la memoria corta de los mexicanos, pero este amparo sigue su curso. Sigue su curso, ya está en la fase final, está en el sexto Tribunal Colegiado de Circuito que está aquí en la ciudad de Mexicali. De hecho, el magistrado ha ponderado todas las pruebas, analizó, entrevistó, nos recibió con toda la apertura.
pudo recibir de propia mano todas las pruebas que se sentía, que nos afectaban, nos aquejaban. También la Presidencia de la República hizo lo mismo. Me parece que el tema es muy profundo, es muy de fondo. Hay desafortunadamente mucha presión todavía social, mucha presión política, mucha presión de toda la naturaleza. Muchas veces los magistrados no tienen esa independencia que quisiéramos que tuvieran, ¿no? Hoy dan un fallo de esta naturaleza y mañana amanecen en Chihuahua o amanecen en Tamaulipas o amanecen en Cancún. Entonces es un tema de estabilidad, de las garantías reforzadas de los juristas que están realmente impartiendo el derecho. A mí me parece que los jueces y magistrados deberían de tener mayor fortaleza en sus decisiones. Hoy creo que este magistrado está mostrando alta dureza, alta firmeza, alta credibilidad. Me parece que está haciendo un juicio a conciencia y me parece que también es muy positivo eso, porque si no tuviéramos la razón, como se decía por el gobierno federal, pues prácticamente no le costaba nada al magistrado decir, ¿sabes qué? Pues no tienen la razón, váyanse ya a su casa y ya no hagan más ruido. Pero el tema, como hay evidencias, como hay pruebas, y la Constitución protege esas pruebas, la Constitución establece reglas para que proceda el amparo. Dice, cualquier persona que se sienta afectada, cualquier persona que se sienta erosionada, pues con el simple hecho de que reclame en la vía constitucional correcta esa lesión, pues será reparada. Pero si no hay un daño y es caprichoso y los ciudadanos nada más nos quejamos por quejarnos, bueno, está correcto que no nos den la razón. Pero el tema es que aquí hay pruebas, hay evidencia que sí hubo una erosión a la sociedad. Hay estudios y sí hubo un intento de presión, o no sé si persiste, pero hubo por lo menos al principio por parte del gobierno, no directamente, pero sí en algunas llamadas o algunas formas de intimidación para que desistieran. Sí, por supuesto, el gobierno intimida, el gobierno ejerce acción, el gobierno presiona a los que dirigimos a ese grupo. En lo particular a mí me han presionado, en lo particular a mucha gente la han presionado, pero obviamente uno tiene que seguir con las convicciones firmes, uno tiene que seguir con la decisión con la que empezó. Aquí me parece que no se trata de ver quién es más fuerte en la presión, porque el gobierno siempre va a ser más fuerte, pero lo que es importante es de que se aplique el derecho. A mí me parece que las grandes luchas, los grandes movimientos siempre deben de generar algún resultado positivo en esta sociedad. Y me parece que quedándonos callados no podemos evolucionar. Ya ves lo que hoy se publicó en los temas de Panamá, la corrupción que existe, la desviación que existe. Desafortunadamente, eso está a la vista de todos. Eso está, pero sobreinvestigado, eso está analizado, eso se puede detectar y tocar. Pero como se trata de políticos, como se trata de funcionarios de alto nivel, nadie los toque, se vuelven intocables. Pero ojalá que eso lo que hoy ocurrió en el tema de Panamá, y lo que ocurre con el amparo colectivo y lo que ocurrirá con los demás movimientos sociales pacíficos, me parece que siempre van a ser buenos para reconstruir la sociedad, para hacerla que avance, que transite hacia un mejor modelo social. Pues como ya les anunciamos, más adelante también vamos a abordar a detalle este tema de Panamá con un investigador del Colegio de la Frontera Norte. Te agradecemos muchísimo esta visita, Adolfo. Es un placer. Muchas gracias, el doctor Adolfo Solís Farías.